Buenos días a todas y a todos. Gracias, Blas, por tu saludo, por tu amable comentario. No puedo más que aplaudir y celebrar justo lo que decías en cuanto al uso de Machine Learning y de patrones predictivos y esas cosas tan maravillosas que hacéis en BlackBerry Cylance, simplemente para articular, como no puede ser de otra manera, desde Microfocus, lo que creemos que es una nueva era, una nueva aproximación, ya no solo para la gestión de datos, como se titula nuestra sesión, sino para el gobierno del set de datos, para todo eso que mis colegas han articulado anteriormente y justo ahora hablas en cuanto a patrones predictivos, en cuanto a diferentes variables, en cuanto a diferentes fuentes de información que necesariamente no solo tienen que ser coleccionadas, recolectadas y después correlacionadas, que son verbos que se parecen mucho, pero que creo que tienen cada uno su importancia, ¿verdad? Pero sin duda una nueva aproximación, ya no solo en mi área, por supuesto yo soy Security, Risk and Governance International Director en Microfocus para la parte de seguridad, pero quisiera extender y expandir pues que lo utilizamos en muchísimas áreas de la compañía, de hecho desde gestión del servicio hasta operaciones de testeo, de test funcionales, etcétera. Eso creo que es fundamental. Sobre todo para, en la segunda diapositiva, en el segundo visual, darnos cuenta que casi ya no tenemos bases de datos, ¿verdad? Darnos cuenta que casi lo que tenemos son data lakes, ¿verdad? Ese concepto tan visual y por eso de ahí hemos querido escoger con mis compañeros y con mis colegas de marketing esa idea tan visual de es que tenemos un mar de datos. El problema, señoras y señores, ya no es si es económicamente viable o tecnológicamente posible acceder a ese universo, esos diferentes océanos de datos. La cuestión es si los podemos de manera inteligente, de manera profunda, de manera reforzada, de manera efectiva y eficiente, que eso también es importante, ya digo, recolectar, correlacionar. De hecho, en la industria nos inventamos hasta el súper correlacionar, ¿verdad? La súper correlación, porque casi cualquier industria, cualquiera de ustedes que nos están escuchando hoy, si están haciendo las cosas bien, si multiplican el número de dispositivos por número de usuarios, por número de plataformas, multiplicado por número de redes, multiplicado por número de nubes, si están haciendo las cosas bien, les salen millones de eventos al día, billones en algún caso con B, y si la compañía o el organismo público que sé que nos escuchan son grandes, pues a lo mejor incluso trillones de eventos al día, de verdad, piénsenlo. Un gobierno autonómico, una empresa eléctrica o incluso ese pequeño negocio, su universo de dispositivos, de cabinas de almacenamiento, de redes, de sistemas operativos, de plataformas, de electrónica de red, y en todo eso genera una información absolutamente instrumental, me atrevo a decir en nombre de Microfocus, por supuesto, para ello. Con lo cual, ese concepto de Data Lakes es fundamental. Por supuesto, tener procesos y procedimientos y meterlos en tecnología, introducirlos en la técnica, que es lo que hacemos en Microfocus, ¿verdad? Ya digo, no solo en mi área de seguridad, riesgo y conformidad legal, sino expansivamente en otras áreas de la compañía, pero sobre todo entender, pues eso, que hay una metodología de gestión de incidentes, una metodología de gestión del servicio, de gestión de peticiones. Hay que entender, y en eso pues Blas capitalizaba, como el resto de compañeros y colegas, que claro, es que será interesante empezarse a preguntar cosas reputacionales, si hemos visto esto anteriormente, este patrón de comportamiento en la red, si hemos identificado esto en algún otro lugar del mundo, origen, destino, carga, tamaño, en todas esas cuestiones que entenderán que cualquier ciberanalista que se precie, y vuelvo a levantar esa bandera de la necesidad de ese talento que necesitamos, ella y él, personas en tecnología, mujeres, hombres en tecnología, ese talento escaso que se necesita y que necesariamente, y debo decir que afortunadamente, debe ser completado y complementado con la algoritmia. Porque conozco muy pocos. De hecho, no conozco a ningún ciberanalista que pueda no dormir, que pueda estar activa o activo 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y además ser absolutamente capaz de esa correlación que les decía, pero conozco unos cuantos algoritmos que sí que lo pueden hacer. Cuando pensamos en Machine Learning, en Microfocus y en la industria en general, no piensen, aunque hay un ángulo que sí que es así, no piensen en androides, ¿verdad? O en robots, no.
piensen en algoritmos que son capaces de hacer eso que ven en pantalla, que son capaces además de implementar y de hacer de manera efectiva y eficiente pues todas esas cuestiones que ahora están viendo que básicamente es un workflow, ¿verdad? Un flujo de trabajo. Y si esto fuéramos capaces de enseñárselo o incluso permitir que incluso aprenda el algoritmo por sí mismo. De hecho, hay 4 tipos de machine learning: supervisado, no supervisado, aprendizaje reforzado y aprendizaje profundo. Repito, supervisado, requiere un científico o un científico de datos que etiquete el set de datos para probar una hipótesis correcta o incorrecta. El no supervisado, que ya empieza a parecerme casi mágico a alguien que no es técnico como yo, pero en el que ya no se requiere a esa o ese científico de datos, sino que el algoritmo es capaz del set de datos de ese universo, ese océano que les decía al principio, escoger las variables para probar la hipótesis correcta o incorrecta, ¿verdad? Después pasamos a aprendizaje reforzado, lo que en inglés se llama reinforcement learning, que me parece, ya digo, de nuevo, mágico, porque el algoritmo es capaz de aprender de sus errores, está siempre en la mejor versión de sí mismo porque es capaz de aprender, o que le enseñen, pero falsos positivos y sus errores, con lo cual está siempre en lo que los japoneses llaman Kaizen, que es mejora continua, siempre está en su mejor versión. Esto en inglés suena genial, que es on your A game, siempre estás en tu juego A, siempre es la versión A, ¿no? La división de honor de ti mismo, ¿no? Y eso cuando se trata de algoritmia, de manera incansable. Y así es lo que hacen los ingenieros de Microfocus, cómo lo implementan y como ahora lo verán en muchas de nuestras soluciones del portfolio, nos parece casi mágico. Como les decía, empezarse a preguntar cuestiones como, ¿este puerto está abierto? Hemos visto anteriormente, ¿cuál es el objetivo de esa carga? ¿A quién pertenece el sistema? Fíjense que estoy cogiendo diferentes variables de lo que llevamos haciendo la industria, me refiero, y por supuesto Microfocus, durante décadas en seguridad, en gestión de activos, en transformación digital, en quién tiene acceso a qué, desde dónde, hacia dónde, durante cuánto tiempo, con qué permisos, con qué privilegios, en qué sistema, en qué nube. Bien, pues todo eso nos parece instrumental en esa nueva era de gobierno de los datos. Me van a permitir que en las 3 siguientes visuales, rápidamente, porque en nada estaré en la mitad de mi presentación y quiero empezar a acabar, ¿verdad?, con un mensaje interesante por parte de la casa, pero hablando de la casa, hablemos de diseño y hablemos de arquitectura. Como en arquitectura civil, hay que diseñar las cosas adecuadamente. Hay que hacerlas, en la medida de lo posible, hacerlas bellas, ¿no es cierto? Pero es que además se tiene que utilizar de manera flexible, entendiendo la diferente volumetría, incluso estacional, de nuestras realidades, especialmente en una época post-pandémica, o no sé por qué digo post, en una época pandémica que todavía sufrimos de manera trágica, pues picos y valles en cuanto a tráfico, en cuanto a voluntad de los cibercriminales, debe ser flexible. Pero sobre todo lo que debe ser es hiperconectada. Debe ser una estrategia de ciberseguridad y sobre todo el uso de la algoritmia y el machine learning que tiene que estar ya no solo conectada, sino, como ven en la arquitectura que hemos escogido, integrada. No solo una seguridad conectada, sino absolutamente integrada. Una seguridad que responde a, ya que hemos titulado esto como una nueva era de la gestión de datos, voy a decir el gobierno de los datos. El gobierno de los datos implica, y el concepto de gobernanza, en inglés el governance, tiene que ver con marcar la dirección estratégica, estando seguro o segura que los objetivos se cumplen, garantizando que los riesgos se minimizan y que los recursos se usan de manera responsable. Repito, estrategia, táctica, gestión de riesgo empresarial y el uso responsable de los recursos. ¿Se imaginan que le pudiéramos enseñar eso o por lo menos pedir ayuda a la algoritmia para ello? Para lo que se llama, por ejemplo, RPA, un acrónimo que confío que conozcan, que es Robotics Process Automation, automatización de procesos que puedan robotizarse o robotizados. Carga de millones y trillones de datos, cálculo, como se pueden imaginar, donde a veces el error humano, casi por naturaleza humana, permítanme que lo diga, es inevitable. Es que yo siempre digo que el algoritmo siempre lo hace bien. Lo que digo es, y aquí valdría la pena abrir, aunque no tengo el tiempo, la puerta a la ética, ¿verdad? Cómo está diseñado el algoritmo y si es biased, ¿no?, que se dice en inglés, es decir, que si está
si está prejuzgando algo, ¿verdad? Pero el algoritmo, yo siempre digo que nunca se equivoca, el algoritmo siempre hace lo correcto. El concepto de gobernanza nos parecía y nos parece fundamental en Microfocus. Fíjense que además en la placa que tienen en pantalla para reconocer que es que además las consecuencias nunca serán las mismas. Es que además le llamamos ciber, le llamamos digital, le llamamos virtual, pero el impacto siempre es físico. El impacto siempre es pérdida de información, pérdida de dinero, Dios no lo quiera, robo de identidad y en consecuencia robo quizás de propiedad intelectual, de información financiera, de información sanitaria. Es que las consecuencias nunca serán las mismas. Y una diapositiva que he utilizado en tantas y en tantas ocasiones, y en más de una ocasión en Aslan, que siempre es un privilegio presentar en este foro, es que además inequívocamente, tanto en el vector ataque, lo siguiente gordo, grande, aparecerá y ocurrirá desde un teclado, con un teclado y a través de un teclado. Tengo clarísimo que en el vector defensa, en el vector protección, detección y sobre todo en el vector evolución, en el vector transformación, en el vector innovación, también debe ocurrir desde un teclado, con un teclado y a través de un teclado. De ahí el uso que hacemos intensivísimo del Machine Learning. Lo que ven en pantalla no son más que nuestras disciplinas. Yo solo en mi área de seguridad, pero insisto, quiero expandirlo al resto de cosas que hacemos en la casa en cuanto a gestión del servicio, gestión de incidentes, operaciones de IT híbrida, ¿verdad? Pero fíjense que hay en el centro, alrededor de gestión de identidad, de operaciones de seguridad, alrededor del puesto de trabajo que mis compañeros también cubrían, alrededor de protección de la información, alrededor de ello en el centro, como solución nuclear, aparece Analytics y Machine Learning, que voy a desgranar en un momento. Por supuesto, siempre pensamos en Microfocus que el siguiente genio o la siguiente genio va a ser sin duda una máquina, porque hacen, cuando se refiere a tratamiento de datos, a lo que en inglés las disciplinas, las benditas disciplinas del data mining, ¿verdad? Data crunching, ¿no? Entender múltiples datos de diferentes fuentes con diferentes patrones. Las máquinas lo hacen mejor que los humanos. Afortunadamente, como han dicho mis colegas, y espero que por muchísimo tiempo, los humanos hacemos cosas instrumentales y que las máquinas aún no pueden hacer. Pero cuando se refiere a todo lo referido a ciencia, a data science, ¿verdad? A la ciencia de los datos, a algoritmia, algoritmos polinómicos multiplicados por un escalar, a visualización y patrones de comportamiento, eso me parece absolutamente instrumental. De hecho, cuando hablamos de patrones de comportamiento, poder inferir el siguiente paso, pero ya no solo como hablaba mi colega, con controles detectivos, sino con controles preventivos, controles incluso correctivos. Controles correctivos donde automáticamente, por ejemplo, una solución que tenemos nosotros en el área de Security Operations, por cierto, una solución que acaba de cumplir su 20º aniversario, es decir, 20 años tiene ArcSight, con lo cual ya no solo felicidades a la solución, sino además creo que se ha ganado ese liderazgo de saber lo que se hace, pero donde además añadimos una compañía que compramos al portfolio de Incutel, donde por cierto invierte la CIA, adquirimos una compañía llamada Intercept para ponerla encima y debajo de, y verticalmente incluso también, de ArcSight. De hecho, le llamamos ArcSight Intercept como concepto, pero el producto se llama ArcSight Intelligence. Pero es que además le añadimos capacidades SOAR, es decir, Security Orchestration, Automation and Remediation, es decir, remediación, automatización, orquestación, a lo que se supone que es visión de patrones de comportamiento, inferir cuál es el siguiente movimiento. Si además tenemos en cuenta que el uso de marcos de trabajo es fundamental, voy a explicarles rápidamente la utilización que hacemos del Mitre ATT&CK. Como saben, ATT&CK no es un ataque, sino es Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge. Les digo, tácticas y procedimientos, tácticas y técnicas del adversario y servicio común. Bien, pues esto que están viendo es cómo alguien intenta escalar privilegios en un sistema, cómo intenta persistir, cómo intenta descubrir el sistema, cómo se utilizan, como ven arriba a la izquierda, el Machine Learning con técnicas, pues ya digo, de descubrimiento de vulnerabilidades, de credenciales de acceso, de escalación de privilegios, de movimientos laterales, pues todo ello además, incluso en la búsqueda de amenazas, ¿verdad? Pues todo ello, si me lo permiten decir así, es que el libro está escrito. Es que el libro ya ha sido escrito. El libro ha sido escrito y lo que hay que hacer, y donde hay que celebrar, es donde la algoritmia, donde las máquinas, y ya digo, no los robots o los androides, pero sí los algoritmos son extremadamente capaces de ayudar, completar y complementar el trabajo de ciberanalistas
de gente que está en el helpdesk, o de gente que está en operaciones, TTI, o que gente que está gestionando la nube. Bien, pues en Microfocus levantamos la mano, ya no solo en seguridad, sino en el resto de cosas, para tener cosas tan bellas como lo que viene en pantalla. De hecho, lo que viene en pantalla, como ven, son un analytics que utilizamos el 9 de septiembre de 2019, ¿verdad? Pero con data en inglés, con datos que fueron ingeridos entre el 3 de septiembre y el 3 de noviembre del 2016, además con unos elementos visuales creo que fantásticos. Además, utilizando ese Mitre Attack, como ven en la parte superior de sus pantallas, además, pues origen y destino, o como alguien intentaba evadir las soluciones de seguridad, o cómo se intenta ganar acceso inicial. Ya digo, con una interfaz tremendamente interesante y sobre todo, utilizando algoritmia, esa inteligencia profunda de datos que le hemos querido titular esta sesión. En los 5 minutos que me quedan, porque quiero ser respetuoso con la agenda, 5 o 6 minutos, porque he empezado a esa hora y 22, 23, ¿verdad? Quisiera decir, además, correlado necesariamente con gestión de identidad y con el resto de cosas, porque el libro está escrito en cuanto a utilicemos ese universo de datos, utilicemos esos lagos de datos para unificar y simplificar algo que de entrada es complejo. Mis colegas hablaban de protección del puesto de trabajo y por supuesto que es una fuente de datos instrumental. ¿Para qué? Para las operaciones de seguridad. Por supuesto, gestión de incidentes o incluso análisis de imágenes, como bien hablaba Blas, ¿verdad? Eso de que esos grandes algoritmos saben que un perro es un perro porque han visto millones, si no billones, si no trillones de fotos de perros y pueden inferir con un 99,99% de certeza si es una flor, un perro o un árbol. Con un 99,99% de certeza, ¿verdad? Que es al fin y al cabo el camino hacia llegar a ese deep learning, ese cuarto estadio que les decía de machine learning, que está al alcance de los grandísimos de la industria, en ese gráfico que enseñaba mi colega, pues con inversiones multibillonarias, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo es la idea de intentar emular el cerebro humano, ¿verdad? Como ven, incluso con la posibilidad de marcar un risk score, una puntuación de riesgo que además debe ser variable, como les decía, flexible, haciendo mi símil con la arquitectura, en función de la época que nos ha tocado vivir. En versiones anteriores de esta sesión o de una similar, ponía esta foto en la que parece que están echando un pulso, ¿verdad? Hombre y máquina. Parece no que están colaborando, sino de alguna manera no se están saludando, están echando un pulso, ¿verdad? Pero mientras preparaba esta sesión para ustedes, con ustedes y a través de ustedes, y por supuesto a través de Aslan, a quien de nuevo agradezco la amable invitación, la cambiamos en Microfocus por esta. Colaborar con la inteligencia artificial, colaborar con Analytics. Tenemos una división, se llama Vertica, por cierto, como Vertical, pero sin la L, Vertica, dedicada únicamente a Analytics, a Big Data y a todo ello. Por eso les invito a conectar los puntos. En los 3 minutos que me quedan, nada de lo que les he dicho no lo sabían. Bueno, quizás alguna cosa, pero lo que quiero decirles es que es sentido común, no lo es. Es que acaso no es utilizar la información adecuada que viene de gestión de identidad, de protección del puesto de trabajo, de protección de la información, de cifrado, la protección que nos llega de gestión de incidentes para poder, como les decía, no solo tener controles detectivos cuando algo ya ha pasado, detectivos, un análisis forense está bien, pero ¿y si pudiéramos predecir? ¿Y si pudiéramos inferir? ¿Y si pudiéramos, como les decía, automáticamente corregir? De eso se trata, de conectar los puntos. Pero claro, hablando de conectar los puntos, me van a permitir que casi acabe, me quedan 2 o 3 diapositivas y 2 minutos, ¿verdad? Correcto. Con esta metáfora de un plano de metro. En perfecto castellano, escojan una de las líneas, o quizás todas. La buena noticia es que en Microfocus, y no digo solo Microfocus Seguridad, aunque sin duda es mi alma y es mi línea, ¿verdad?, de trabajo, pero sin duda en Microfocus, cuando tiene que ver con descubrimiento de datos, estructurados o no estructurados, desestructurados, cuando tiene que ver con archivado, donde ahí tenemos soluciones magníficas cuando se trata de retirar aplicaciones o garantizar que los datos en esas aplicaciones son robustos y no tienen ningún fallo, por lo menos no utilizan librerías de open source desactualizadas, cojan la línea de metro que quieran y paren en la parada que deseen parar, porque en Microfocus, en todas esas y en otras líneas de metros que podría inventarme, ¿verdad?, perimetrales como metáfora, en todas ellas tenemos cosas que decir. En Microfocus hemos decidido no ser una empresa de nicho, de hacer solo una cosa, ya no solo en seguridad, trabajamos en las multidisciplinas que supone seguridad de aplicaciones, seguridad de los datos, monitorización, etcétera, pero les invito a
a que ese libro ya está escrito y que nosotros levantamos la mano en que lo utilizamos especialmente. Les decía que la arquitectura debe ser flexible, debe ser moderna, bueno, debe estar integrada, esto es la República Checa, por cierto, esto es Praga, debe estar integrada con el resto de la arquitectura, ¿no es cierto? La arquitectura debe ser bonita, ¿verdad? Tiene que llamar la atención, pero debe coexistir con otras cosas que ustedes ya tengan. De hecho, la arquitectura debe ser referencia. Nadie negará que no conoce esto. Yo creo que cualquier persona que se lo enseñemos del mundo sabe que es la ópera de Sydney, ¿verdad? En Australia. Bien, es que tiene que ser escaparate, ¿no es cierto? Tiene que ser referencia. Les invito a que sea una arquitectura robusta y sólida y, por supuesto, que sea moderna, que sea resistente. Esto que ven aquí es un proyecto de resiliencia, ¿no? de cascarón inteligente y resiliente, pero sobre todo estando en Aslan, Cataluña, y estando en mi último minuto, eso es lo que diferencia éxito o fracaso. No puedo sino referenciar ya no solo esta frase, que si quieren paz, prepárense para la guerra, y lo lamentamos, pero si quieren paz y robustez, prepárense para la guerra. Todo lo que les he hablado en estos últimos 20 minutos ha sido de confiabilidad. La misma confiabilidad que Antonio Gaudí cuando construyó, y aún está por acabar, ya lo sé, el año 2050 aproximadamente, pero la Sagrada Familia. Les he hablado de arquitectura, pero en Barcelona tenemos una arquitectura bella que tiene que ver con la catedral, ¿verdad? En el caso de Gaudí, que era un hombre tremendamente religioso, ¿verdad? Pero fíjense que lo que hay aquí no son columnas, son tendones, son huesos que aguantan una catedral fundamental. La catedral que utiliza, en nuestro caso de Microfocus, seguridad, riesgo y gobierno, con los datos, pero siempre y siempre, siempre con Analytics y Machine Learning. En ese libro que está escrito lo utilizamos absolutamente de manera profunda, con ese libro que ya está escrito en cuanto al gobierno de los datos, gestión de los datos e inteligencia profunda. Ha sido un placer presentar para todas y todos vosotros en estos clavados 20 minutos. Ana, te devuelvo la palabra. Es un placer estar con vosotros de nuevo. Muchas gracias.